Muy buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar del citomegalovirus. Como generalidades tenemos que el citomegalovirus es un virus herpes tipo 4 de la familia Herpesviridae. Su tamaño varía entre 150 a 200 nanómetros con una cápside interna de 100 nanómetros. El genoma es el de mayor tamaño de los virus de la familia y este fue inicialmente identificado por las alteraciones histopatológicas que producía en casos de infecciones congénitas. Este puede causar múltiples desórdenes en el hospedero que varían desde cuadros asintomáticos la mayoría de las veces, infecciones subclínicas, cuadros de mononucleosis infecciosas o infecciones diseminadas con compromiso multiorgánico. ¿Cómo se da la transmisión? Esta se puede dar por salida de fluidos corporales, sangre, orina, heces, leche materna, transmisión vertical y trasplante de órganos. Los síntomas. El periodo de incubación de la infección es de 4 a 8 semanas y la infección por lo general cursa de manera asintomática. Pero en el caso de pacientes inmunosuprimidos, el cuadro clínico es serio. Entonces, la infección en el hospedero normal puede causar fiebre alta, sudoración, malestar, escalofrío, fatiga, mialgias, ictericia y hepatitis. Y en algunos casos puede asociarse con pericarditis y síndrome de Guillain-Barré, entre otros. En la infección congénita podemos evidenciar microcefalia, hidrocefalia, calcificaciones intracerebrales, retardo en el crecimiento fetal, ictericia, microcefalia, coriorretinitis, entre otros. Y la infección en el paciente inmunocomprometido podemos ver cuadros febriles con viremia y leucopenia y en situaciones más intensas con afectaciones en órganos dando lugar a neumonitis intersticial, hepatitis, gastritis, entre otros. En cuanto a la toma de muestra y bioseguridad, aquí debemos tener en cuenta que el suero y el plasma pues serán separados de la fracción celular sanguínea lo antes posible y deben ser conservados en una nevera de 2 a 8 grados centígrados durante un máximo de 7 días, o también podrán ser congelados a temperatura de menos 20 grados centígrados o una temperatura inferior. Para el cultivo, la sangre deberá ser anticoagulada, se puede utilizar heptadoheparina y pues se recomienda ser procesada rápidamente, siempre antes de las 18 horas. Para el diagnóstico molecular en sangre, pues no se debe utilizar heparina como anticoagulante, ya que esta podrá inhibir algunas enzimas de polimerización, siendo preferido pues el hepta. En cuanto a las muestras de orina, para cultivo pues no van a requerir conservantes especiales, sino un transporte y procesamiento rápido, al igual que la saliva o las secreciones respiratorias. En cuanto al transporte, pues es recomendable utilizar medios de transporte para virus, como el medio mínimo esencial con suero bovino fetal o albúmena. En cuanto a las líneas celulares pues más utilizadas para este tipo de cultivo, se utiliza la MRS5. Es una línea de cultivo de células diploides compuesta por fibroblastos, desarrollada pues originalmente a partir del tejido pulmonar de un feto varón, y las células Vero. Esta es una línea celular derivada del riñón del mono verde africano. También encontramos la WI38, es una línea celular humana diploide que está compuesta por fibroblastos derivados del tejido pulmonar de un feto femenino de 3 meses de gestación. Y para el diagnóstico, el método de selección es el método Shavial, que pues se basa en la inoculación de las muestras clínicas que contiene el virus en una monocapa de células susceptibles, y pues estas células van a crecer en el fondo de los tubos de cultivo y formar una capa delgada sobre la agarosa de bajo punto de fusión. Y en cuanto a la parte de preparación del cultivo celular,
hay que cultivar las células, el tipo de línea de células que vamos a escoger y hasta que alcancen una confluencia del 70 al 90%. También se le debe, bueno, se retira el medio de cultivo, se van a lavar las células con una solución salina tamponada, que puede ser PVS. Se puede tratar a las células con tripsina, la cual es una enzima que se utiliza para despegarlas de la placa y estas se van a recolectar en un tubo y se va a centrifugar para formar un pellet. Asimismo, se debe realizar la preparación de los tubos de cultivo. Entonces, acá se le va a agregar una pequeña cantidad de agarosa, la cual va a tener un punto bajo de fusión. Y esta lo que va a hacer es solidificarse formando una capa delgada. Después de la centrifugación anterior, lo que va a hacer es resuspenderse el pellet que se formó y se va a agregar el inóculo viral. Eso quiere decir pues la muestra a la cual queremos identificar o cuantificar el virus, y este se va a incubar dentro de 1 a 2 horas. Después de esto se va a agregar suficiente medio de cultivo y se va a volver a incubar a 37 grados centígrados y se le va, bueno, la incubadora debe tener una atmósfera de CO2 controlada, y ya por último se puede observar el crecimiento celular y la formación de inclusiones virales. También se puede fijar y realizar una tinción, esto es opcional, y bueno, acá se va a utilizar anticuerpos específicos para citomegalovirus para confirmar la presencia de este. También está la cuantificación por métodos clásicos. Primero tenemos a la antigenemia. Esta técnica se basa en la detección de antígenos virales específicos en muestras clínicas como la sangre. También tenemos la PCR. Esta técnica es muy sensible y se emplea para cuantificar y detectar el material genético del virus en muestras como la sangre, la saliva, la orina o también otros fluidos corporales. Y por último está la serología. Esta prueba se utiliza para detectar anticuerpos específicos contra el citomegalovirus y es muy útil para determinar si la persona está expuesta al virus o si actualmente está pasando por una infección activa. Y ya por último, para el tratamiento se ha utilizado ganciclovir, valaciclovir, cidofovir. Este es un oligonucleótido antisentido de 21 nucleótidos, el cual se va a unir al ARN mensajero viral y va a inhibir la traducción.